各位朋友，各位老师，大家晚上好。这里是第9届 Buenos 南南 días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas al noveno Foro Sur-Sur sobre sustentabilidad. Hoy tendremos el honor de tener al señor Lu Yuan para la sesión de hoy. Esta es la quinta sesión de nuestro foro número 9. El señor Lu es comentador de finanzas y economía y también es gerente general de un grupo en el Ministro de Finanzas. También es miembro de empresas y consultor del Centro Ecotecnológico Green Ground. Trabajó en el Ministro de Finanzas de Hong Kong y ha estado investigando temas de finanzas y muchas de sus investigaciones se han convertido en políticas financieras más tarde. Este año ha estado enseñando en la universidad. Tiene más de 1 millón de seguidores. Y se dedica a temáticas de finanzas y de economía en sus redes sociales. Muchos de nuestros amigos quieren seguir aprendiendo de sus conocimientos, pero muchos de sus videos han sido censurados, entonces no podemos encontrar sus materiales online. Lo que esperamos nosotros es que este año, más tarde, podamos seguir accediendo a las grabaciones de sus clases. Hay algo de controversia en línea con respecto al señor Lu. Tendríamos que utilizar nuestra energía más que en criticar a personas como el señor Lu, en luchar contra el verdadero enemigo. Recientemente hubo muchas personas que han dicho que hay sponsors, que hay patrocinadores de la Universidad Global y tenemos que dejar en claro que nosotros solamente basamos nuestro trabajo en las donaciones de quienes apoyan nuestro trabajo, especialmente el doctor Lu, que siempre aporta sus propios ingresos al trabajo de la universidad. Realizamos este foro gracias a una arancel de registro para cubrir los gastos, sobre todo de traducción. Tenemos profesionales de traducción y también tenemos muchos voluntarios que van a estar trabajando a lo largo de 32 sesiones durante todo este mes. Es un trabajo muy difícil. Muchos donantes han entregado todos sus ingresos para apoyar la causa de la construcción rural. Tenemos mucha suerte de tener muchos voluntarios maravillosos y grandes amigos que nos ayudan con la traducción, la edición y la publicación y otros tipos de trabajo. Así que muchísimas gracias. Y tomo la oportunidad para hablar un poco más sobre nuestro foro. Ahora vamos a darle la bienvenida al señor Lu para que comience con la sesión de hoy en día, que va a hablar
durante 1 hora aproximadamente, 50 minutos, y después el resto del tiempo lo vamos a dedicar a una sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, prepárenla de antemano. Siguiendo el formato que ya tenemos establecido para que podamos realizarlas aquí en vivo. Hoy el tema es el fin del neocolonialismo y el comienzo de una nueva era. Muchas gracias. Antes que nada, me gustaría disculparme ante todos ustedes porque tuve algunos problemas técnicos. No soy muy ducho con la tecnología, pero por suerte ya pudimos resolverlos y vamos a poder comenzar con el intercambio del día de hoy. Me gustaría felicitar al 9º Foro Sur-Sur porque sé que conlleva muchísimo trabajo y que es una plataforma muy importante para debatir sobre el desarrollo de los países en desarrollo justamente, y la Universidad Global de Sustentabilidad y el Centro Ecotecnológico Green Ground contribuyen a esta gran causa. El tema de hoy es el fin del neocolonialismo y el comienzo de una nueva era. Vamos a hablar nuevamente del neocolonialismo. ¿Y por qué? Porque China se enfrenta a un problema sin precedentes, muy importante. Hay diferentes interpretaciones de este momento tan especial de la historia, y esto significa que hubo una etapa de 500 años de historia colonial que está llegando a su fin, en mi opinión. Para el año 2049, cuando celebremos el centenario, vamos a poder decir que vamos a ponerle fin a una historia colonial de 500 años. Cuando hablamos de colonialismo, puedo decir que yo tuve una experiencia de primera mano. Yo vine a Hong Kong hace muchísimos años y en Hong Kong vemos que hay características presentes de colonialismo moderno y contemporáneo. Yo voy a hablar de las diferentes etapas del colonialismo y por qué el neocolonialismo tiene que tener un fin y cómo va a terminar y cómo esto está en nuestras manos y cómo nos gustaría también darle una bienvenida a la nueva era. De hecho, en este momento actualmente vemos que está comenzando a darse una nueva era. Hoy mi discurso va a estar dividido más o menos en 4 partes. En la primera parte voy a hablar de los 500 años de historia colonial, que se divide en 3 fases. La primera fase tiene que ver con el colonialismo clásico. De hecho, las 2 primeras etapas ya han sido discutidas por Marx. La tercera fase tiene que ver con el orientalismo, con la problemática postcolonial. La profesora Lau Qin-chi sugirió que no utilizáramos este término de postcolonialismo, porque post pareciera indicar que el colonialismo ya está terminado, puede causar malos entendidos, porque el colonialismo todavía no está terminado. Entonces yo decidí utilizar el término neocolonialismo. Hay diferentes fases que se pueden determinar como las siguientes. El colonialismo clásico, que es el primero, que comenzó en España y en Países Bajos. Y se puede decir que esto duró más de 500 años.
El colonialismo clásico tuvo que ver con un genocidio. El genocidio fue el centro de esta práctica. Los habitantes españoles cometieron genocidios en África y en Sudamérica. Tomaron los medios de producción y no respetaron a los pueblos indígenas, los asesinaron a todos. Como parte del colonialismo moderno, yo diría que tiene que ver con que las colonias ya no son parte de la metrópoli, pero sí son parte aún de los países colonizadores, como territorios. Son parte mediante el control de los gobernadores generales. Durante esta época se ocupaban los territorios, se derrocaban a los reyes y se quedaban con los recursos. Se derrocaron los líderes locales y se intentaba generar un control mediante el control del capital. Esto puede haber comenzado en el 49, en 1949, y continúa hasta el día de hoy. El neocolonialismo se puede dividir en dos partes. La primera es del 45 al fin de la Guerra Fría, y la segunda parte comienza con el fin de la Guerra Fría. Hemos visto que han sucedido muchísimas cosas durante esta última época. Hemos visto asesinatos, guerras. Y si vemos esto desde una perspectiva internacional y diplomática, vamos a ver que hubo muchas limitaciones. Esto nos limitaría nuestra visión. Si queremos, en cambio, comprender las diferentes etapas del colonialismo, especialmente la del neocolonialismo, sería mucho más útil analizar estas etapas. Entonces, me gustaría hablar un poco de algunas teorías. Para fines de 1947, Marx y Engels, 1847, Marx y Engels lanzaron el manifiesto del comunismo. Decían que la estructura social eran las bases históricas de la economía y de la política de esa era. Lo que ellos querían transmitir en el manifiesto es que la productividad determina las relaciones de producción y que los fundamentos de la economía determinan la superestructura. Toda la historia humana es una historia de lucha de clases. ¿Y qué significa esto? Esta guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra entre diferentes naciones. Como Kuroda Haruhiko dice, en realidad están luchando por sus naciones en esta guerra. Se trata en realidad de una lucha de clases en la nueva era neocolonialista. Diversas investigaciones utilizan una diferente narrativa para hablar de los problemas actuales, lo que oculta la explotación, la opresión dentro de esta era neocolonial. Hay una explotación de una nación sobre otra nación,
tal vez no sea una explotación de una nación sobre otra o de una raza sobre otra, pero sigue siendo una explotación de clases. Marx tiene observaciones clave sobre esto y se hablan de 500 años de colonialismo y lo que podemos decir es que en esencia se trata de una historia de lucha de clases. Esto es muy importante. Esto es muy importante para las luchas anticolonialistas en China. No queremos pensar que yo, por ejemplo, como investigador de finanzas y de economía, yo no solo investigo o trabajo sobre la legalización de algunas legislaciones sobre impuestos, sino que mi trabajo es parte de una lucha anticolonial. En cuanto a cuando lleguemos a la parte de los fundamentos de la economía, va a ser más fácil de comprender. Algunas personas tienen la percepción limitada por las relaciones internacionales o algún tipo de ideología, como cualquier tipo de ismos o de religiones. Pero si esto se analiza desde estas perspectivas, no se van a analizar las relaciones lógicas del neocolonialismo, los enfrentamientos de la civilización generan una serie de problemas. Hoy me gustaría hablar sobre las diferentes etapas del colonialismo. En cuanto al colonialismo clásico, se desarrolló en países industrializados mediante el uso de armas de fuego, especialmente para participar de un genocidio de las diferentes tribus y países o razas a los que colonizaban. Ya existe también máquinas para un transporte masivo y también una colonización que no queda limitada a las tribus agrícolas. No son ellos solamente las víctimas, sino que también sabemos que hay tribus y razas que están llegando a la industrialización. Tienen sus propias características en cuanto a la productividad. China, por ejemplo, solía ser una colonia y muchos otros países que invadieron China, ahora sabemos que estuvo, por ejemplo, la guerra de Japón, pero en ese momento ya tenía sus avances industriales, pero luego fracasó y fue una colonia. El emperador seguía estando allí, el gobierno seguía estando allí presente, el primer ministro seguía estando allí y el gobernador general también. Hong Kong y Taiwán son actualmente colonias típicas. Hong Kong es un muy buen ejemplo de ello. Solía haber un gobernador general y desde el punto de vista cultural y técnico, también tienen las características de una colonia. Y por eso es que hay que prestarles atención. Para el aniversario, el 21º aniversario de
de esta parte de China, me gustaría contarles un poco más de la historia contemporánea de Hong Kong, pero después desistí porque era muy difícil. La historia contemporánea en realidad no es todavía historia, porque aquellos que experimentaron la historia siguen estando vivos. Es por eso que cuando hay una resolución de lo que ocurrió, es el juicio de aquellas personas, de aquellos pueblos, y yo sé, soy consciente, que no tengo este rol o esta capacidad de dar un juicio de valor sobre ello. Una vez que se publique mi libro, la gloria del pasado, podemos tratar de entender un nuevo significado. ¿Qué es lo que entendemos con respecto a la colonización moderna y a esta al neocolonialismo? No es fácil. ¿Cómo entendemos la parte de este neocolonialismo? Existen muchos puntos importantes, porque este es el colonialismo del capital, y ya no se trata de una colonización pura como si fuese industrial, sino que la neocolonización incluye los antiguos imperios por ejemplo, en Alemania y en Francia. Allí comenzó una colonización sobre las naciones eslavas, como Rusia, por ejemplo, que también es un antiguo imperio, pero que actualmente experimentan una nueva colonización. Yo la llamo la guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, la llamo una guerra eslávica, porque a muchas personas les gusta justificar o entender esta guerra con otros criterios. Mi punto es entonces que cuando uno está tratando o analizando la temática principal, hay que entender la filosofía, por un lado, y en segundo lugar, ir a las profundidades de la historia. Con la parte filosófica, uno tiene que tener una visión lo suficientemente amplia como para ver los dos lados. Hay naciones que muestran los conflictos entre las clases en todos lados. Rusia cambió el imperio que ahora invade el interés de las naciones eslavas, y yo definiría esta guerra entonces como una guerra de liberación de las naciones eslavas. Creo que muchas personas pueden no estar de acuerdo con mi punto, pero se puede debatir más al respecto. Y en segundo lugar, otro tema principal de la actualidad son los asesinatos. Sabemos cómo entender en realidad la economía desde el punto de Japón, cómo juzgamos todos estos últimos años en el poder. Se quiso recuperar la soberanía porque Japón había perdido su soberanía. ¿Existe una soberanía completa, soberanía económica completa? No. Me gustaría entonces ampliar un poco al respecto. Cuando hablamos de clases,
No quiero usar los términos utilizados por el marxismo, porque para mí es una cuestión más complicada. Entonces, en el primer nivel se lo llama Sedom. El segundo nivel es la parte de esclavitud. El tercer nivel, los campesinos. El cuarto, los campesinos ricos. Y el quinto, los terratenientes. Hoy en día existe solo un gran terrateniente, que es Estados Unidos, con todos sus campesinos por debajo. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, todos ellos son los campesinos ricos, pero no son los terratenientes. Hay un país que ha tenido éxito en cambiar, en evolucionar y llegar a ser campesinos también. Ahora están en el proceso de convertirse en campesinos ricos Estoy hablando, en este caso, de China, que es quien contrarresta del otro lado a Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes son los agricultores o quiénes son los campesinos? Japón, por ejemplo. Esta tierra, el trabajo en esta tierra, no es tan disfrutable. Los primeros ministros, los primeros 3 primeros ministros del gobierno, estamos hablando de 1985, en este momento se experimentó el segundo vencimiento de Japón, que en 1985 Japón experimentó otro saqueo por parte de Estados Unidos. Cuando Abe nació en la década del 50, con lo cual estaba en sus 30 años cuando experimentó el fracaso de Japón. Hasta ese momento estaban muy orgullosos de ser japoneses, pero no les quedó otra opción que luchar por el país. Abe no sabía demasiado de política, iba en contra del poder, iba en contra de China, y finalmente su gobierno fue derrocado. Fue elegido por segunda vez como primer ministro. Pero la parte económica no lograba hacer que Japón llegara a los niveles de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos están en déficit, siempre reciben dinero de Japón. Si uno no logra entender la economía japonesa, puede ser por 2 motivos. En primer lugar, en filosofía, no tenemos la altura como para salir de esta neblina. Y la segunda razón puede ser que uno no tenga suficiente profundidad como para entender la historia, como para mirar hacia atrás a la historia y entenderla. Me gustaría pasar entonces ahora a la segunda parte para hablarles sobre la lucha contra el neocolonialismo.
A diferentes niveles hay diferentes expresiones. Tenemos diferentes expresiones que también podemos tomar de Rusia. Sabemos que el neocolonialismo está sobre una coerción económica para poder luchar contra el dólar estadounidense. Esta lucha en realidad representa la lucha contra el neocolonialismo en su totalidad. Volvamos entonces a la teoría. Me gustaría hablarles de la modernidad y de los avances. Yo fui estudiante en la universidad en la década del 80. En ese momento, los libros de texto eran del estilo soviético. Comenzamos a estudiar el oeste, el occidente en ese momento, y luego llega la modernidad. La modernidad es un cambio filosófico y material al mismo tiempo. En ese momento aprendimos de muchos profesores y filósofos, profesores de literatura también, y todos hablaban de modernidad todo el tiempo. Entonces, con respecto al avance, ¿por qué uno debería pensar en la modernidad y en el avance? Porque estas son dos lógicas del neocolonialismo. Quizás esto suena duro para algunos, pero lo voy a plantear así. No estoy diciendo que la modernidad sea mala o esté errada. Lo que nosotros sabemos con respecto a la modernidad, las expresiones de la modernidad, son en verdad neocolonialismos, es decir, expresiones institucionalizadas. O sea que para algunos países sí, es bueno, es positivo, pero para otros países que están en algún proceso histórico, no será tan positivo. Cuando digo entonces que estamos en la lucha contra el neocolonialismo, hay que remitirse al nivel filosófico. Tenemos mucha modernidad en la política y se lo ve como si fuera incluso un juego político durante las elecciones, por ejemplo. Son elecciones bajo un poder político y no creo que esta sea la mejor opción para la democracia. Quizás es una opción, pero en algunos países el capital es tan fuerte que las elecciones son solamente una forma de que el capital pueda controlar la política. Ya se ha alejado del pueblo en sí, con lo cual es más fácil que provoquen problemas. Este término, entonces, la modernidad, hace que muchos intelectuales continúen hablando de la modernidad, pero tenemos que reinterrogarnos en los 80, en los 90 y en este nuevo siglo. Tenemos que preguntarnos sobre la descripción, fundamentalmente la descripción institucional de la modernidad. Sé que voy a recibir muchas críticas con lo que estoy diciendo. Luego, otra característica del neocolonialismo es el aspecto económico. En cuanto al mercado, ¿la economía de mercado es buena? Sí, por supuesto, ya hemos visto que hay comercio, pero el comercio existe desde hace muchísima cantidad de años. Cuando uno piensa en el mercado no está aislado. El mercado neocolonial
incluye diferentes aspectos. Las privatizaciones, y hay que preguntarse, ¿son buenas las privatizaciones? Depende. Algunas cosas no deben ser privatizadas. Si uno privatiza todo, será el fin. Es sentido común lo que hay que aplicar. Por ejemplo, ¿el ejército? ¿Se puede privatizar el ejército? En segundo lugar, está la marketización. En China hay muchos intelectuales y muchas personas que nacieron o crecieron durante la década del 80, y ellos adoran la privatización y la mercantilización. Yo antes había escrito un artículo para criticar esta postura. Yo aquí no voy a hablar de la moral, sino de lo más concreto, a dónde está entonces el límite entre la privatización, la mercantilización. Uno puede vender la plaza principal de Camboya, por ejemplo. No estoy diciendo que la competencia económica sea mala. Digo que hay límites para la mercantilización y la privatización. En tercer lugar, tenemos la capitalización, que es lo principal. Después de la capitalización está la alienación. Si uno puede privatizar cualquier cosa y uno puede establecer marcas sobre cualquier cosa, la tierra, lo que fuera, todo se puede marcar y vender, esto es lo que implica la capitalización. La sobrecapitalización es la que nos llevará a la destrucción, al desastre de un país, de una nación. ¿Por qué? La industrialización no puede vivir sin capitalización, pero cuando vemos los procesos de evolución de China, China tiene que analizar la tierra, qué cantidad de tierra tiene como para poder privatizarla, y esto provoca la superrenta, porque esto puede hacer que parte de la población reciba una fortuna a través de estas rentas y otros no. Hay efectos positivos, pero hay una cierta lógica para la capitalización. Si hay una parte de la tierra que está disponible para la capitalización, pero en China no existe la posibilidad de tener un crecimiento económico tan grande, esto sería un doble juego. Y es muy difícil, si esto no se lo ve desde el punto de vista filosófico, sin la profundidad de la historia, uno va a decir que solamente están en contra de las políticas de la tierra, en contra de los impuestos inmobiliarios, y no es correcto decir eso. Hay otros problemas y lo necesitamos. Necesitamos los derechos de propiedad, necesitamos las viviendas, necesitamos revitalizar la propiedad del capital para que el capital, después de esta acumulación y este crecimiento, tenga un crecimiento económico. Pero hay un límite a todo esto. Hay un estándar. Cuando yo critico esto, no estoy hablando de la moral, siempre hablo de otras cosas. Si no hay control, no hay moral. La neocolonización, la neoliberalización tiene estos 4 elementos: capitalización, globalización, mercantilización. Y la globalización es positiva, por supuesto, tenemos que participar de esa globalización, pero vemos que hay muchos países que sufren
de esto. Y China también está atravesando una fase muy peligrosa de globalización. Vamos a hablar de algunos temas económicos ahora. Esto tal vez le traiga algunos problemas a nuestros organizadores, entonces vamos a hablar no voy a hablar específicamente de problemáticas económicas de China, sino que se requiere mucha sabiduría política. Por ejemplo, ¿qué pasa con el renminbi? ¿Por qué hay personas que participan de mercados financieros globales en el mundo con esta moneda china, el renminbi? Se quieren establecer bonos tiene que ver subsidios financieros. ¿Y por qué los necesitamos? Porque tiene que haber una relación de precios y también hay muchas teorías. Un grupo de investigadores y de expertos académicos que dicen que este sistema colonial dolarizado de Estados Unidos es positivo. No quieren participar de la internacionalización, pero esto es internacionalización. En China, la situación es muy complicada. Las primeras 3 categorías no están en una buena posición. Quienes están en universidades e instituciones deberían dedicarse a la investigación, pero debido a la particularidad de los poderes históricos, estas personas no quieren ser no quieren estar solitarias o que no se las escuche. Entonces no pueden llegar a grandes alturas en términos de teoría y de investigación. Los economistas son contratados por el gobierno y deberían proporcionar al gobierno y al pueblo con consejos y sugerencias correctas, pero muchas veces estas personas tienen sus propias limitaciones y sus propios intereses. Debido a la escala social en la que se encuentran, a los grupos sociales a los que pertenecen. Una persona universitaria entendería perfectamente estos problemas actuales. Son todas problemáticas muy simples. Vamos a hablar de los 3 tipos de académicos. No esperamos que ellos amen nuestro país, son representantes simplemente del capitalismo, pero algunos intentan hablar de moral, incluso si no aplican esa moral en su propia vida. China es un país muy enorme con mucha población.
Y hay personas dignas, con dignidad, que pueden trabajar con un propósito digno, pero más allá de la modernidad, si vemos esto desde otro punto de vista, lo podemos entender mejor. ¿Qué pasa con la progresividad? Algunas de las debates con respecto a esto no están claras. En los 80 y en los 90 se decía que la progresividad era una nueva forma de esclavitud, que eran trampas, que eran una terapia de shock para los exterritorios de la URSS. Pero estos territorios de la Unión Soviética veían las nuevas medidas como progresivas, al igual que Japón. Y hace 10 años, se las describía desde otro punto de vista. Ya hablé de las luchas anticolonialistas, pero esto se trata de una lucha por la calma, por la tranquilidad. Esto tiene que ver con dos cosas. Primero, con la calma nacional, y la segunda es la calma de las personas, de los pueblos. Esto está ubicado a un nivel mayor. La calma a nivel nacional es una herramienta para la lucha de clases. En Hong Kong, en el 83, entre el 83 y el 87 se dio esta discusión con respecto a la calma representada por una bandera, por la bandera nacional, o incluso por la diplomacia. Esta serenidad y esta tranquilidad le pertenece al pueblo de Hong Kong, pero ya tenemos tranquilidad política, tal vez no. ¿Qué pasa con la serenidad económica y financiera? ¿Qué pasa con la organización del territorio en términos de la comunicación entre Hong Kong y China? Se asignó el dólar de Hong Kong como una moneda que no era de curso legal, y por lo tanto el país no podía estar tranquilo. El país se volvía cada vez más codicioso, y en 2018 hubo una guerra, además de comercial, guerra bajo condiciones irracionales. Esto pasó con muchos países, y esto era lo que querían hacernos a nosotros, a Hong Kong. Y sin embargo, no nos rendimos ni un ápice. Esta lucha anti-neocolonial es muy compleja. El neocolonialismo es algo muy complejo, y esto tiene que ver con otros temas que quería mencionar hoy, que tal vez parezcan
no parezcan tan sencillos o no tan disponibles, si bien ustedes tal vez tengan la oportunidad de leer sobre los temas, pero lo más importante aquí es la economía, la serenidad, la tranquilidad política y económica. Tiene un significado dual esto, la serenidad del país y de las personas. Y es por eso que hablo sobre el poder del pueblo para llegar a esa serenidad. Si el pueblo no tiene ese poder, la serenidad del país está en peligro. Siempre, por supuesto que hay líderes leales, pero siempre hay traidores también de esta serenidad. Quiero hablar de dos líderes económicos del mundo, Nabiulina y Kuroda. Lo que hizo Nabiulina con el rublo y Rusia llevó a una guerra económica. Y en cuanto a Kuroda, lo que hizo fue negarse al dólar. Estados Unidos estaba imprimiendo muchísimo dinero y Japón se rechazó esa colonización del dólar. Hemos observado que al comienzo algunos países comenzaron a negarse al capital dólar. Esta lucha en contra del neocolonialismo es cada vez más creciente y están tratando de entender esta guerra. Se están utilizando narrativas de relaciones internacionales y no podemos decir que son erróneas per se, estos diferentes puntos de vista, pero cuando estas observaciones no tienen un fundamento filosófico, son imposibles. En China, esta perspectiva tiene que ver con muchos temas y es un camino muy arduo. En el 99, ya han pasado 23 años y yo defendí la implementación de impuestos directos durante 30 años y ni siquiera se está discutiendo esto. Pero yo trabajé por esto porque esto es parte de la problemática de la descolonización y eventualmente va a ser algo que vamos a tener que implementar. Tal vez, bueno, tengo que hablar un poco más rápido porque tal vez me quedé en algunos temas que eran de interés para mí. Me gustaría hablar entonces ahora del pensamiento de China. El pensamiento no comenzó, el análisis no comenzó conmigo, hubo dos grandes pensadores y ambos en la década del 60, cuando China logró armar dos planes de 5 años, empezaron a analizar el sistema soviético. Analicemos a China en primer lugar. Es un país muy interesante en muchas formas. Han pasado por mejores y peores momentos
y con una base revolucionaria a partir de esa base podemos entender la parte económica y la parte financiera y entender cómo funciona al día de hoy. Si uno no analiza las luchas y las luchas militares incluso para analizar la economía y las finanzas desde la base adecuada, uno no va a lograr entender por qué estuvo el fracaso de uno de los ejércitos. La esencia de la economía y la finanza es que no puede respaldar la evolución, e incluso hubo algunas masacres. La base económica fundamental determina esta superestructura de la que hablaba Marx. Volvemos a la época en la que se comenzaron a analizar estos problemas. Algunos pensaban que las leyes económicas, es decir, dos facciones del Ejército Rojo, podían establecer sus bases allí y las políticas económicas y financieras que utilizaban podían respaldar esta base y al ejército en sí mismo. Se fue ampliando la guerra antijaponesa, en mi opinión, se debe en un 90% a la economía y a cuestiones financieras. Por supuesto que hemos tenido grandes generales y líderes del ejército, pero solía haber una reforma de tierra que también tenía un impacto sobre la parte económica y financiera del país. ¿Por qué estoy hablando de esta parte de la historia? Porque probaron un sistema que no puede llamarse moderno o progresista, pero que sí fue útil para algunos factores. En la década del 50, China estableció políticas empezando a analizar su sistema económico, y en la década del 60 se dieron cuenta que eran problemáticas. Se armó un grupo de pensadores para analizar esta cuestión. Analizando libros de texto sobre la economía que solían tener en la región soviética. Bueno, este es mi resumen, por supuesto, no estoy tomando las palabras de los otros pensadores, porque yo defino al socialismo como el capitalismo nacional, o llegado el caso, también está el capitalismo financiero, y ambas cosas tienen sus limitaciones. Como no hubo suficiente tiempo, no lograron seguir implementando estas medidas ni resolver los problemas.
¿Qué es lo que ocurrió después entonces? Abrimos nosotros nuestra propia forma de capital con una forma simple de pensar. Un país tan grande como este, cuando hay escasez de capital, uno empieza a pensar de dónde se obtiene ese capital, de la sociedad, es decir, lo que llamamos el capital social. Y en ese momento se presentó, se incluyó también el capital externo, como para poder compartir o combinar el capital externo y el capital social interno, y de esta forma tener un tipo de capital híbrido. Deng Xiaoping, aunque no logró pensar en una generalización teórica, aquí nosotros sí podemos hacer un resumen posterior de esta parte, que fue una época exitosa y que la Unión Soviética no analizó en el momento de pensar en la modernidad y en los avances. Aquí tenemos un resumen filosófico, entonces. En la filosofía nunca rechazamos la modernidad o el avance. Para un gran país, una gran nación o un gran partido, lo que se necesita es la subjetividad, la adaptabilidad Si no logramos adaptarnos, estamos tratando de utilizar la receta de otra persona y no funciona. Es por eso que hablo también de la necesidad de creatividad, crear una solución para nosotros. Subjetividad, adaptabilidad y creatividad, entonces. Este sería mi resumen, pero Mao ya había planteado esta misma idea en sus escritos. Volviendo al capitalismo social híbrido, es muy fuerte. Y por eso es que China después logró un crecimiento económico tan grande. Es positivo, pero algunas veces la subjetividad, adaptabilidad y creatividad tienen sus propias limitaciones. Porque algunas veces, cuando desarrollamos este sistema híbrido, el capitalismo no puede incluir o aceptar el capitalismo social, interno, y el externo, el extranjero. Y vemos situaciones que no esperábamos. El capitalismo financiero de Estados Unidos es muy fuerte y tiene un gran potencial. Tienen su propio modo en lo que refiere al capitalismo híbrido. Puede traer obstáculos, puede plantearnos más obstáculos de lo pensado. Si el moderador me permite, puedo desarrollar un poco más los temas. No quiero extenderme demasiado ni alejarme mucho del tema principal. Paso entonces a la última parte, que es el inicio de una nueva era. ¿Qué es esta nueva era? Para hablar de la nueva, tenemos que hablar de la antigua, que es la era de la colonización. La nueva es una nueva era sin colonización y es la nueva era del socialismo. Es una era en donde las personas pueden convertirse en sus propios jefes. Confucio había hablado al respecto, había dicho que una persona honrada se concentra en cultivar la parte fundamental. De ello emana todo un curso de acción. ¿Qué es lo fundamental entonces? En este caso, para hablar del país. Una vez que uno establece los fundamentos de un país, sabe cuál es el camino a seguir. Estados Unidos. 我认为美国的3亿多人民已经成为
金融资本的 Creo que la población de Estados Unidos 可能比佃农还是 se ha convertido en esclava del capital financiero, en un estado que es incluso peor que el trabajo esclavo o esclavizante. 像1944年布雷顿森林体系定义的美元35美元一盎司， Si hablamos del sistema Bretton Woods de 1944, en los comienzos, 价值载量 como comienzo de esta época, estoy utilizando aquí el concepto 美元已经跌到 del filósofo Simmel, 美元跌到18 que hablaba del valor del dólar estadounidense. Ahora 1.7%， se ha devaluado a aproximadamente 1.800 por cada onza de oro. Antes solía ser diferente. Esto implica que se ha devaluado de 而建基于 1,9, de 100 a 1,9. 制度和政策， Y esta es una sobreestimación, ya que todos los sistemas relacionados con el dólar estadounidense son en realidad un esquema de Ponzi. 资本殖民的时代已是落日余晖。 Aunque la colonización del capital 还是惨烈的 ya ha crecido enormemente, 在经历一个 cuando llega 惨烈的 al final, esta época es una época brutal, feroz, y creo que es lo que estamos viviendo actualmente, una realidad brutal. 反抗资本殖民，就必须从资本上入手。 Es la colonización financiera lo que estamos viendo, y para eso tenemos que volver a la moneda, volver al capital, volver a la parte fiscal. ¿Qué tipo de sistema fiscal necesitamos como para poder construirlo de forma tal que sea diferente del estadounidense? Que no se usen las máquinas de imprimir billetes como forma de salir de los problemas. Necesitamos una moneda de alto poder. 立法的基础上，用足 Esto significa que se 人民币 tiene que basar 人民币 en una reforma impositiva. 人民币中华人民共和国的主权的债券， El RMB 债券记账符号 necesita ser 法币的特征码。当然，好多人不知道， la marca de la soberanía 那么就应该有 o el bono de una soberanía nacional para nosotros, 直接税建立之后，我国 calculando cuánto es la deuda, 征收60%到70%的税收，税收的主体将来自己直接税，然后再向劳动征30%到40%的税。 lo que necesitamos junto con es una reforma impositiva. 它是立法权，是人民的立法权。它的 En segundo lugar, 它的值，量就是总量或立法性总量，它的值就是利息。 lo que surge del Congreso Popular, 应该是资本决定。 de allí debería salir el valor 新时代的来临，需要一个新的价 El valor debería llegar a partir del poder legislativo, 这个价值尺度，暂时 en este caso el poder legislativo es nuestro Congreso Nacional, 它不是人民币国际化那么简单， y China 它提供一个 podría ofrecer 坚实可信的尺度， esta moneda 同时 fiduciaria para el futuro y para todo el mundo, 未来世界 ya que se basa en la legislación de cada pueblo 因为 y puede convertirse en una escala de 要 valores, 一个和平安定的发展， porque todos los pueblos del mundo 这样的金融风暴 tratan 亦会同 de lograr un entorno equitativo para todos. 没有办法获得和平宁静的生活。 No es positivo siempre tener, a veces es positivo tener esta depreciación y esta suba, porque no se puede, no es positivo porque ningún pueblo puede tener ningún tipo de prosperidad en estas situaciones. Por supuesto que hay muchos otros temas, pero estos serían los conceptos
generales sobre los que quería hablar, el aspecto de las finanzas y el sistema fiscal, porque si sigo entrando en detalle, tal vez no aborde el tema de hoy. En el Congreso Nacional número 20, vimos que hubo un hito en la historia china porque se está construyendo una subjetividad para el pueblo y para la nación. Y aquí es donde comenzamos a desarrollar, donde alcanzamos nuestro punto más alto filosófico, y desde este punto podemos expandirnos al resto del mundo. No estamos hablando de luchar contra ningún país, no tenemos esta intención de confrontación. Hace 2 días mencioné que en 2016 China y Hong Kong ya tenían un conflicto militar, y esa fue la última vez que Estados Unidos intentó comenzar con una guerra en contra de China, porque en ese momento había un problema aéreo en el mar de China, y desde ese momento China comenzó a producir una vez por año estos tipos de elementos militares aeronáuticos, y desde ese momento ganó mucho poder militar. Desde la costa de China logramos una superioridad relativa militar. En cambio, en términos económicos, en 2008, China perdió su oportunidad. Como perdió su oportunidad en política Estados Unidos tuvo que afrontar estas problemáticas a las que se enfrenta ahora. Ya se dijo que la cadena de suministros estadounidense, la mayoría de los productos primarios básicos provienen de China, incluso los medicamentos. Entonces, si no quieren, está bien, si no quieren depender de China por los alimentos, aún así hay muchísimos productos industriales y equipamiento que provienen de China. ¿Qué es la cadena de suministro? La cadena proviene de China, tiene su centro en China, y sin esa cadena uno no puede comenzar con una guerra tecnológica o incluso financiera. Estados Unidos, de hecho, está muy consciente de esta problemática, pero China, o tal vez las personas de China, no lo ven tan claramente, no lo vieron hasta el confinamiento en Shanghái. Porque una vez que uno tiene la cadena de producción, tiene la cadena de suministro, y la cadena de suministro está expandida por todo China, y la verdad es que hasta el día de hoy lo que determina el destino de la política y de la economía humana está en las manos de China. No tenemos que ponernos nerviosos con las guerras, como la guerra entre Ucrania y Rusia, o con el militarismo de nuestros vecinos, porque no es tan importante. ¿Y por qué? Porque siempre que podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo, de esto se trata el poder real. Tenemos que enfocarnos en
en los aspectos filosóficos, en nuestro camino el que hemos caminado desde el pasado, para adentrarnos en la profundidad de la historia y ver la situación, el statu quo, desde la altura de la filosofía. Y ahí vamos a ver claramente qué es lo que tenemos frente a los ojos. Ya son las 9:30, así que esto sería todo lo que yo quería compartir con ustedes. Y voy a dejar algo de tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. 我们的这个 Estaba muy concentrado en su presentación y en nuestro sitio web chino ya hemos recogido muchísimas preguntas. 他说卢老师， La primera pregunta es la siguiente. 美国似乎在用自己的 En los últimos años, 尝试推进 los bancos en Estados Unidos, las personas en Estados Unidos intentaron utilizar su poder para promover el hecho de que el dólar estadounidense 形成美国、欧盟 fuera 三足 central y pareciera ser que están intentando formar estos tres poderes entre 这是一个背景，所以这个 Estados Unidos, la Unión Europea y el G7, pero al mismo tiempo estamos viendo que se están intentando ceder el poder de la emisión del dinero. Entonces, para China, ¿esto es un desafío o es una oportunidad? Con respecto al... Porque tal vez sea una oportunidad para que China transforme algo. Por ejemplo, si anclamos el renminbi en los recursos, por ejemplo, en los recursos naturales en China, ¿piensa que esto sería una oportunidad? Tiene que ver con las emisiones de carbono y el cambio de que el dólar estadounidense se ancle y se intercambie por emisión, se ancle en las emisiones de carbono. Yo estuve en Beijing recientemente y estábamos discutiendo este tema de que el dólar estadounidense se ancle en las emisiones de carbono. El dólar estadounidense y el capital deberían estar anclados en el dólar porque los funcionarios de alto nivel ya comenzaron a prepararse para el capital dólar. Por ejemplo, en China tenemos muchos bosques y entonces las emisiones de carbono habían incrementado, pero ahora están disminuyendo y en el momento nadie esperaba que China pudiera experimentar un tan alto crecimiento de la economía. En esta era, China tal vez tenga un inmenso potencial y una gran ventaja tecnológica. Ya comenzamos a prestarle atención y le damos gran prioridad a las tecnologías de emisión de carbono, pero en términos financieros no hemos hecho mucho. Un superávit de reserva de moneda debería ser utilizada como herramienta y en algunos países más grandes como Estados Unidos vemos una desaceleración en este aspecto. Estados Unidos tiene muchos problemas con respecto a lidiar con estas emisiones y esto daña su imagen. Esto nos da una oportunidad y no deberíamos decir que esta es una elección errónea, sino que es algo que nos da nuevas oportunidades. Muchas gracias por esa oportunidad, por esta pregunta. Aquí tenemos otra pregunta. Creo que esto también pueda ser una continuación de nuestra primera sesión. Esta pregunta tiene que ver con que
Cada vez más personas hoy en día se están endeudando, especialmente con respecto a hipotecas y a viviendas. Y hay algunas personas que dicen que si es posible que el gobierno impida que que el pueblo esté esclavizado al capital. Esta persona pregunta, ¿cómo puede el gobierno lidiar con esto? Podemos aprender algunas lecciones de la historia con respecto al manejo de las problemáticas de vivienda. Tenemos buenos ejemplos en la historia. También hay otros países que tuvieron experiencia en lidiar con estos problemas. El mayor problema es que hay muchísimos migrantes y hay problema con la urbanización. También lo que ocurre en Francia puede ser una advertencia, porque Francia no estuvo haciendo un buen trabajo con respecto al problema de migración. Hay una problemática en convertir a esta cantidad de migrantes en clase media en términos de seguridad social. Pero en mi experiencia esto no requiere mucho dinero. La problemática tiene que ver más con el territorio. Proveer casas, viviendas, no requiere demasiado dinero. Y lo mismo pasa con la seguridad social. Si lograran hacer que muchas más personas lleguen a la clase media, en la próxima década puede ocurrir algo similar a lo que ocurre en Estados Unidos, pero algunos economistas dicen que es imposible. No es porque no tengan conocimiento, sino porque les falta conciencia. Si lo manejan bien, si la redistribución funciona bien, podemos tener gran cantidad de demanda y el desarrollo económico puede crecer a un ritmo mucho más rápido en 1 o 2 décadas. Sin problemas podríamos hacer esto. Y crear otro equivalente a Estados Unidos. Pero existe el problema de la vivienda. Las hipotecas sobre las viviendas siguen siendo un problema. Creemos que la vivienda debería ser una construcción de infraestructura que sea un instrumento financiero en sí mismo y que no esté lejos del público en general. Gracias por responder. Próxima pregunta. Como has mencionado previamente, en la cuarta parte de tu discurso,
La hegemonía financiera de Estados Unidos está disminuyendo y va a llegar a su fin. Eso nos hace preguntarnos entonces, ¿cómo esta hegemonía cuál es el impacto que puede tener sobre China? Y si China quisiera descolonizarse, ¿en qué áreas debería trabajar? ¿En qué áreas específicas podría trabajar? 是的，是的。您要补充几句吗？还是好，这个？ Bueno, creo que han estado abordadas a lo largo de la charla. ¿Quieres expandir algo más? Puedo agregar algo más relacionado con el dólar estadounidense. Los créditos en dólares están respaldados por los impuestos también. La parte más interesante de Estados Unidos es que su economía no está encontrando la capacidad de aumentar o de expandirse. Teóricamente, esto hace que Estados Unidos quede al borde de la bancarrota. En cuanto a resolver su capacidad de solvencia, hay dos opciones. Por un lado, tener un país como Japón. 我想跪下来那个国家，现在日本、韩国、台湾全跪也不行，无法喂饱，只有中国，但中国不会跪，因为有大家在，因为有大家在。 Incluso Corea del Sur y Japón no podrían tener suficiente fuerza. Creo que solo China podría quedarse allí. Segunda opción sería lanzar una guerra, pero ya no se puede hacer. No se puede lanzar una guerra en Medio Oriente porque ya no tiene sentido. Habría que luchar contra Rusia y es demasiado tarde para lanzar una guerra. Es una cuestión de tiempo y sospecho que no tardará mucho. Muchas gracias, señor Lu. Aquí hay otra pregunta. Desde la audiencia preguntan, ¿países más pequeños como Sri Lanka? Sigue habiendo casos en donde hay bancarrotas de países pequeños. ¿Cuánta probabilidad hay de que ocurra esta posibilidad en China? El caso de Afganistán, el caso de Sri Lanka. En el caso de China, debería tener un plan marcial más grande en las situaciones en donde se tenga que enviar rescate para estos países. Estamos hablando de situaciones muy diferentes, pero hay que salvar a este tipo de países. El manejo de la situación en Afganistán fue bastante exitoso, pero lejos de lo ideal. Con respecto a Sri Lanka, 因为它贷的是人民币债券，然后 tiene muchos recursos naturales. Pero
van a tener una nueva oportunidad de revitalizarse, que se tiene que considerar una oportunidad y no un peso. El proceso para resolver estos problemas también es un proceso para poder digerir mejor el exceso de China, para poder generar más demanda, para poder cumplir con la demanda. 是非常重要的，是人民币国际化非常重要的一个环节。问题非常好，非常重要。其实站在一个 En nuestra industria, 非常简单，但是现在确实大家很难聊天，就是说不太容易说。 desde el punto de vista filosófico e histórico, esto es un problema más bien simple. Ya lo analizamos y no es fácil convencer a estas personas de hacer ese cambio. Gracias. 中文参会的朋友的问题我们就提这么多，然后我们 Muchas gracias, señor Lu. Le agradezco por estas respuestas. 外国的朋友 Aquí veo también en el chat de Zoom que están planteando otras preguntas, algunas en inglés. 他的问题很简单，就是他说 Ya las hemos traducido, 认为 o sea que están en el chat. 乌克兰的战争的回应 Una de las preguntas dice, ¿crees que la forma en la que Estados Unidos respondieron a la guerra en Ucrania se puede considerar 国霸权的终结？ como el fin 呃， a su hegemonía? 就是说，是否就是说他已经到了霸权的边缘，才会这么 Personalmente, 不择手段的 creo que 支持 el fin a la hegemonía 煽动他们的这个冲突？是否一直 es la razón por la cual Estados Unidos está haciendo todo este tipo de 我 cosas. 想我理解他大概是这个意思，就是您是不是这样认为？啊，如果是的话，您也可以分析一下。好的，首先感 ¿Usted 谢。 está de acuerdo? ¿Usted, bueno, puede ampliar un poco? En primer lugar, gracias por las preguntas que llegan por Zoom también. Y voy a darles solo mi opinión al respecto. Al comienzo ya dije que es una gran guerra de emancipación a nivel nacional, desde el punto de vista de Rusia y Ucrania, pero desde el punto de vista de Estados Unidos, China es una amenaza, lógicamente, 这是他们在威胁判断上犯的 pero China nunca podría convertirse en una amenaza prioritaria 这是资本殖民 para Estados Unidos, 资本殖民者 ya que la mayor 他们认为欧元 amenaza viene de la zona 不构成威胁，所以中国不构成威胁。 de Europa. 那么欧元的威胁如何化解？欧元区，因为北 ¿Cómo se resuelve 是一个 esta euroamenaza? 反欧盟的组织，欧盟和欧元区一旦 Se tiene que hablar, para analizar ello, la OTAN también. 俄罗斯的自然资源加上军事能力一旦跟 Una vez que la zona euro 一体化， se 形成一个 una 极为可怕的作用。 con Rusia, es decir, 所以美国 que Rusia se incorpore a la parte militar y financiera. 俄罗斯 Financieramente 分裂问题， va a ser una amenaza. 我不认为美国这回做的完全失败，我不认为，在某种意义上， No creo que esto sea una falla o un fracaso desde el punto de vista de Estados Unidos, 战略忧虑， sino que en algunos 欧 casos 盟与俄罗斯的对抗导致 puede resolver algunas preocupaciones estratégicas. 欧元呢，现在已经跌到跟美元1:1了，欧元还会继续弱势下去，美元指数那么强， Puede llegar a ser que se deprecie el euro rápidamente. Hoy ya está en paridad con el dólar, 虽然被打残了，卢布竟 pero, 然 pero no se esperaba esta caída del euro. Y los rublos, por otro lado, han apreciado su valor, han aumentado su valor, ya que están relacionados con el oro y también
es una moneda que al menos frente a Estados Unidos va a terminar perdiendo valor. No sé si mostrará una pérdida de valor ante el renminbi, pero sí creo que ha demostrado esta posibilidad hasta cierto punto al menos. Gracias. Gracias por haber preparado esta sesión. Me gustaría entonces hacer un resumen de lo que el señor Lu mencionó en la presentación. Hoy vimos 4 partes diferentes del análisis del señor Lu. Durante su presentación de la temática, el fin del neocolonialismo y el comienzo de una nueva era. En primer lugar, hablamos acerca de cómo definir nuestra era, qué significa nuestra era, para poder tener una idea más clara de dónde estamos. Habló de la historia colonial, analizó los puntos principales de la guerra y del neocolonialismo. Mencionó que es un recordatorio de que el colonialismo no terminó, de que estamos todavía analizándolo y viviéndolo de una forma diferente, en un formato diferente. Es diferente del pasado con respecto a que no hay ocupación militar, sino que ahora es a través del capital. Y por otro lado, la descolonización, tratando de cambiar o de alejarse de este control de capital, no solamente desde el punto de vista económico, sino en varios sentidos. También desde el punto de vista marxista, el nuevo neocolonialismo sigue siendo una lucha de clases. Entonces, para luchar en contra del neocolonialismo, todavía tenemos que dar una lucha de clases. Cuando el señor Lu dijo claramente que esto sigue siendo una problemática dentro de un marco financiero. Él señaló anteriormente que esta guerra se trataba de una lucha en contra del neocolonialismo. También mencionó que el rublo, que el incremento del rublo fue uno de los medios de la lucha de clases en contra del capital. Y se publicó un artículo sobre el rublo en nuestra cuenta de nuestra universidad. Entonces hay algunos puntos de referencia que podemos tomar porque el incremento del rublo se ancló en un recurso. El rublo se convirtió en una moneda de recurso, tiene un valor. Y esto es de lo que hablaba el señor Lu cuando hablaba de la moneda de alto poder, porque la moneda se convirtió en un punto de referencia para China. Y en la segunda parte, cuando el señor Lu hablaba de cómo podemos luchar en contra del neocolonialismo, me pareció muy interesante porque el señor Lu usa una analogía muy vívida de terratenientes, de campesinos, para describir una relación estatal a nivel nacional, especialmente en el sur global. El objetivo de la lucha es descolonizar
y desvincular los países del dólar estadounidense, lo cual significa una lucha para ser un campesino autosuficiente y dueño de su tierra, en lugar de ser un campesino que alquila y que solamente trabaja para los dueños de las tierras, las terratenientes. Me parece que esta es una metáfora muy interesante y que se puede utilizar para analizar las relaciones entre los países, especialmente en el marco de la neocolonización. También el señor Lu habló muy en detalle sobre el hecho de que estamos luchando contra el neocolonialismo, pero ¿contra qué estamos luchando? La modernidad, el avance y el llamado desarrollo. Todas las guerras que se generaron bajo el neocolonialismo, porque como países en vía de desarrollo, vemos que hay cambios generados por los colonizadores y al seguir estos estándares colonizadores, seguimos inmersos en esta ideología y en este camino que imponen los colonizadores. Me parece que esto es bastante similar a la crítica de la modernización del profesor Juan y su análisis de los poderes blandos. El señor Lu criticó la privatización, la mercantilización, la capitalización y la globalización, las cuales son inherentes a los sistemas modernos. Y esto tiene algo en común con la crítica de la clase de quienes se comen los beneficios, la rentabilidad. Estas personas que se basan en la globalización, que es el aspecto el que más deberíamos cuidar, que más deberíamos vigilar. En nuestro sitio web en chino hay un comentario de un espectador que dice que no deberíamos estar globalizados, que el país no debería globalizarse con respecto a otros países. Este es un tema que ha debatido anteriormente el profesor Lu, y de hecho la soberanía es también un problema muy importante y es el origen de la generación de la superrenta en Hong Kong. Entonces, les invito a escuchar la serie de sesiones sobre la superrenta del señor Lu. Algunas personas dicen que el señor Lu está se opone a la independencia de Hong Kong. No sé si es realmente así, pero los que dicen tal vez no tienen en claro la diferencia del movimiento de ocupación y el movimiento de independencia, porque el movimiento central de ocupación es la continuación y está bajo la influencia del movimiento Occupy Wall Street, que tiene que ver con el 97% de la población que se enfrenta al 1%, que es la clase financiera. El centro de Hong Kong es el centro financiero. Entonces podemos utilizar el marco que presenta el señor Club, porque esta es una lucha de clases del 99% de la población en contra del 1% de la población. Es una lucha de clases. Creo que el neocolonialismo puede ser bastante confuso, porque significa que el 99% de las personas están defendiendo, a fin de cuentas, a ese otro 1%. Ese es uno de los grandes desafíos a los que nos estamos enfrentando. Y ayer mencionamos algo similar, porque este 1% de la clase financiera, si bien tengan una forma diferente de clasificar este 1%, siempre prometen
que las personas se pueden convertir en esa clase. Le dicen a las personas, ¿por qué no se convierten en alguien como yo? Les dicen, apúrense, ustedes también se pueden comprar una vivienda y un día van a ser ricos como yo. Y las personas se creen eso. Y muchos jóvenes sacrifican toda su vida por esto, porque realmente las personas piensan que sí es posible, que los ricos nos están enseñando cómo ser ricos y que ese es el objetivo final. Pero esta cultura siempre va a ser así, porque estamos hablando del 1%. Entonces, para entender la lucha de clases y cómo podemos descolonizarnos, el señor Lu propone algo muy interesante e importante. Y luego de editar esta charla, vamos a hablar con el señor Lu para ver si podemos producir una segunda serie sobre esta temática. El señor Lu también analizó la perspectiva china, el socialismo con características chinas, y hemos visto en el pasado ya 7 episodios en Bilibili que también fueron realizados por el señor Lu, en donde ya analizó en detalle esta temática. Habló del camino de China y esa sesión duró 1 hora y fue muy importante también. La cuarta parte de la charla de hoy tenía que ver con el futuro, con el tono, con el comienzo de la nueva era. Y para comenzar con esa era tenemos que ponerle fin al dólar. La nueva era requiere de un nuevo sistema global y el señor Lu ya planteó que hay grandes expectativas con respecto al Congreso número 20 y que es una instancia muy importante. Hay muchas expectativas al respecto y me parece que este Congreso Nacional en 2022 va a ser muy importante. Sé que el señor Lu comenzó, que tuvo unos problemas con el micrófono al comienzo y no quería extenderse mucho, entonces no utilizó mucho tiempo para la cuarta parte, pero con suerte en el futuro ustedes van a poder escuchar la charla que tiene el señor Lu en el sitio web chino. Y siempre va a haber artículos que van a surgir de ellos y los pueden leer, también van a estar en el sitio web. Vemos que hay muchísimas personas que quieren estar aquí y que realmente quieren escuchar las charlas del señor Lu. También estamos produciendo una serie de charlas del señor Lu sobre el sistema fiscal y vamos a intentar promocionarlo en Xiaotong en lugar de Bilibili, porque tal vez allí no podamos compartirlo. Así que los alentamos a que visiten ese otro canal y estén atentos y atentas al aviso que vamos a lanzar por el sitio web. Muchas gracias.